Una instalación secreta en Irán induce miedo por una amenaza nuclear. Las naciones del mundo no podemos permitir que el régimen iraní adquiera armas nucleares. Un virus informático nunca antes visto. No eran unos chicos en un sótano creando un código. El virus saboteó esa instalación secreta. Usó capacidades muy avanzadas para ocultarse o para enmascararse. El misterio es quién lo hizo y por qué. Esto fue un acto de guerra. Un acto de guerra sin que hubiera guerra. Stuxnet es la primera arma cibernética conocida. Hay combates que se libran a nuestro alrededor que no podemos ver. Los hackers están listos para dominar el siglo XXI, cambiando los paisajes geopolíticos. A veces de parte de terroristas, pero también de parte de gobiernos o solo porque creen que es lo correcto. Como reportero he cubierto seguridad nacional para Vice, y mi trabajo es rastrear cada vez más estas batallas digitales. Hay un virus informático que muestra lo lejos que hemos llegado. A principios de la década de los 2000, Estados Unidos comenzó a temer que Irán, su enemigo declarado desde 1979, desarrollaba en secreto armas nucleares. La ONU respondió con sanciones, Estados Unidos e Israel amenazaron con una guerra, y luego un misterioso virus llamado Stuxnet apareció en junio del 2010. Vamos a Symantec. Sí, la misma empresa que protege tu computadora de malware, para hablar con un ingeniero y experto quien analizó forensemente a Stuxnet y averiguó que no era solo un virus troyano normal. Me puse en contacto con el investigador de seguridad, Eric Chen. Él hizo uno de los análisis más profundos del virus cuando apareció. Una amenaza normal nos toma entre 5 y 20 minutos analizarla, y sabemos exactamente lo que hace. A Stuxnet nos tomó meses, más de 3 meses analizarlo. Eso te da una idea de qué tan difícil, qué tan grande y qué tan complicada era la amenaza. Cuéntame cómo descubriste Stuxnet. Básicamente lo que pasó fue que otra empresa de seguridad que tenía base en Bielorrusia encontró este binario que tenía en él algo llamado día cero. Y dime qué es un día cero. Un día cero es básicamente cuando tienes una vulnerabilidad, un hueco en tu computadora, un bug de alguna clase, que le permite a alguien ejecutar un código en tu máquina. Sin que tú lo sepas, tu computadora debe estar encendida y tal vez conectada a internet. Es todo. No necesitas iniciar sesión, ni navegar por la red, ni hacer doble clic en ningún archivo. No tienes forma de protegerte. ¿Pero qué encontraste que no habías visto antes? Una amenaza normal no tiene ninguna clase de explotación adentro. Esta tenía 4 días cero adentro. Lo que distingue a un día cero es que es una falla de seguridad para la cual no hay arreglo. Los días cero son muy raros y por esa razón son muy valiosos. En específico, ¿qué fue lo que encendió la alerta? Había líneas de SCADA dentro. SCADA básicamente es tecnología que controla robots y automatización, o plantas de energía, cosas así. Nunca habíamos visto una amenaza que tuviera que ver con SCADA. Esto podía estar atacando algún tipo de infraestructura nacional crítica. No eran unos chicos en un sótano creando un código. Esto tenía una infraestructura funcional y era claro que tenía garantía de calidad. Hablamos de algo que son órdenes de magnitudes más grandes de las que nunca hayamos visto. A medida que avanzó su investigación, el equipo de Eric descubrió que Stuxnet estaba diseñado para atacar computadoras que usaran un software propiedad de Siemens llamado Step 7. Lo que nos llamó la atención fueron estas líneas con S7 y comenzamos a buscar en Google esas líneas. Vimos WinCC y vimos Step 7. Y cuando buscamos esas, determinamos que este es un software que controla PLC. Los PLC son controladores lógicos programables. Los sistemas los usan para convertir código digital en comandos físicos que automatizan todo, desde maquinaria de fábricas hasta sistemas de aire acondicionado. Eric se encontró en territorio desconocido, así que se comunicó con la comunidad de seguridad internacional. Estuvimos enviando blogs todo ese verano, diciéndole a las personas, si eres experto en PLC o en infraestructura nacional crítica, contáctanos. Porque no sabíamos lo que era un PLC en ese tiempo. El equipo de Eric aprendió que los PLC son sumamente vulnerables a ciberataques, pero aún no sabía qué máquinas eran los objetivos. Este malware, o código malicioso sofisticado, fue detectado en sistemas de control industrial en todo el mundo. Los analistas de ciberseguridad estaban perplejos. Al mismo tiempo, Seguridad Nacional estaba intentando entender el virus. Sean McGurk era el director de NSCIC, la rama cibernética del Departamento de Seguridad Nacional, cuando Stuxnet fue identificado. ¿Qué vio tu equipo cuando lo desarmaron?
Lo primero que vimos es que era muy sofisticado en cuanto a sus capacidades de comunicación. Si piensas en Stuxnet como un dispositivo cinético, como un misil, tienes el vehículo de entrega, es decir, el que pone la carga en el objetivo. Y luego la carga misma, ambos tienen características únicas. La habilidad de Stuxnet de hacer reconocimiento digital sin control fue básicamente una especie de acercamiento digital para disparar y olvidar. El hecho de que usara 4 vulnerabilidades día cero para obtener acceso a la red es algo que no se había visto en un código. Alguien dispuesto a arriesgar tantos días cero para poder colocarlo. Luego, cuando vimos la parte de la carga, la cual tenía como objetivo un ambiente de control industrial, fue cuando para nosotros se volvió un evento muy significativo porque el malware normal no busca sistemas de control y este buscaba específicamente un sistema de control. Trabajamos duro por semanas. Solo en eso pensábamos, solo en eso trabajábamos. Y puedes imaginarte que fue un gran cambio de lo que habíamos hecho antes. Terminábamos con una amenaza normal entre 5 y 20 minutos y aquí estábamos día tras día, noche tras noche con la misma amenaza. Y, en serio, no nos aburríamos. Con cada día, con cada semana, descubríamos pistas nuevas, migas de pan nuevas que nos hacían seguir indagando y seguir buscando. Hasta que básicamente en noviembre, finalmente descubrimos que esta cosa estaba de hecho saboteando a Natanz. En lo que fue básicamente un accidente, Eric y su equipo se hallaron envueltos en un thriller de espías de la vida real. Se escribió código complejo y malicioso específicamente para atacar las instalaciones nucleares de Irán mientras sus autores permanecían en las sombras. En el 2002, el mundo descubrió que Irán construyó una instalación secreta de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad de Natanz. Stuxnet tiene un vínculo directo con esta controversial planta. El hecho de que Irán nunca declaró la planta la hizo sospechosa. Ese fue un incumplimiento de las obligaciones de Irán. James Acton conoce a fondo la política nuclear. También está al tanto del OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, el vigilante nuclear del mundo. ¿Cómo se puso el clima con el descubrimiento de Natanz? Irán es miembro del Tratado de No Proliferación. Uno de los requisitos de este es que se te permite hacer casi todo lo que quieras en el campo nuclear, excepto construir una bomba. Pero debes declararlo. Y el no declarar instalaciones nucleares es una infracción al OIEA. Hallaron actividades que se veían como si quisieran construir un arma nuclear. ¿Por qué estaban tan interesados en Natanz? ¿Por qué fue la gota que derramó el vaso? Natanz fue una planta controversial porque... Primero, cualquier enriquecimiento es inherentemente sensitivo, es de doble uso, puede usarse para producir combustible o para la producción de armas nucleares. El tamaño de la planta era sospechoso, demasiado pequeña para ser una planta civil. Las plantas militares no necesitan ser tan grandes como las civiles, su tamaño era el justo para hacer enriquecimiento de uranio para armas, pero no tenía el tamaño para enriquecer uranio para reactores nucleares. El descubrimiento del programa de uranio causó mucha preocupación. Hay muchos países que estaban y están genuinamente muy preocupados porque Irán obtenga la bomba y temen a las consecuencias si esto pasa. Irán persigue estas armas agresivamente y exporta terror. Estados como este y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal, armándose para amenazar la paz mundial. Irán negó que Natanz se usara para producir armas nucleares. Aún así, su gobierno cedió a la presión en el 2003 y suspendió temporalmente el enriquecimiento de uranio y las actividades en procesamiento en Natanz. Luego, en el 2005, el recién elegido presidente Mahmoud Ahmadinejad reinició el programa desafiantemente. En meses, la instalación en Natanz volvió a funcionar y a enriquecer uranio. Preocupada, la ONU impuso sanciones. En el 2009, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desafió a la ONU para detener el programa nuclear de Irán. El reto más urgente, enfrentando a este cuerpo hoy, es prevenir que los tiranos de Teherán adquieran armas nucleares. Netanyahu estaba considerando previamente ataques aéreos en Natanz. Fue durante este enfrentamiento político que Stuxnet fue detectado en junio del 2010. De hecho, se encontró a Stuxnet en países de todo el mundo, pero la tasa de infección en Irán estaba por las nubes. Y en la planta en Natanz, las centrífugas se descomponían a ritmos sin precedentes. El diseño de Stuxnet es complejo, pero su operación es engañosamente simple. Como una cámara de seguridad, el virus graba 30 días de operación de centrífuga normal mientras se oculta en el sistema.
Luego, cuando Stuxnet ataca las centrífugas, reproduce la información pregrabada para que los operadores afuera no puedan ver la infección atacando a las centrífugas. Esos 30 días no fueron coincidencia. Eso es lo que le toma a un casquete centrifugarse y cargarse por completo con gas de uranio. Así que básicamente querían que sus efectos de sabotaje ocurrieran en el momento pico y así causar el mayor daño. Las centrífugas normalmente deben estar girando a 1000 Hz. Lo que la amenaza hizo fue acelerar las centrífugas a 1400 Hz, demasiado rápido, o hacerlas lentas a 2 Hz, demasiado lento. Lo que pasaría es que al girar demasiado rápido, la centrífuga vibraría sin control y se rompería. Habría trozos de aluminio volando por toda la sala, podría haber un efecto dominó de centrífugas cayendo una encima de la otra, y el gas de uranio se filtraría. Eventualmente oprimirían el botón rojo para causar un cierre. Stuxnet era capaz de secuestrar eso. Ese botón rojo pasa por una computadora y también secuestró ese código, así que básicamente lo ignoró y dejó que la carga tomara efecto. Una vez adentro, fue imparable. Estaban perdidos. Sí, los operadores y la planta estaban perdidos. Stuxnet fue la primera arma digital conocida por destruir sus objetivos físicamente. Pero los sistemas informáticos en Natanz no estaban conectados a Internet. ¿Cómo se metió Stuxnet al sistema? En el 2010 fue evidente que alguien decidió que medidas más drásticas que sanciones y menos espectaculares que ataques aéreos eran necesarias para retrasar el programa nuclear de Irán. De la nada, un misterioso supervirus llamado Stuxnet saboteó una instalación nuclear iraní. Pero las computadoras en la instalación no estaban en línea, así que la pregunta es ¿cómo entró el virus al sistema? Fui a buscar a Darknet J, un experto en seguridad operacional, para entender cómo pudo infectar las Stuxnet. ¿Cómo saltó Stuxnet la brecha de aire e infectó a Natanz? Lo hizo al viajar por una memoria USB que fue colocada en una computadora por alguien. Él replicó cómo usaron la USB para mostrarme cómo Stuxnet infectó las computadoras en Natanz. Bien, lo que ocurre es que insertas la USB, abres el folder, Windows busca un icono, el cual es una carga maliciosa que escribe en el sistema. Yo abro la calculadora. Una vez que el objetivo destinado abre el folder con Stuxnet en su interior, ¿qué pasa luego? Obtiene control total sobre tu computadora. Puede escribir lo que sea en el disco duro. Tomar credenciales de internet si las pones en ese momento. También puede propagarse dentro de tu red local. ¡Wow! Las llaves de reino. Eso significa que alguien ingresó físicamente a Stuxnet en la instalación iraní. Tal vez un ingeniero con una USB infectada. Adentro, el virus sembró el caos. Se destruyeron centrífugas y los iraníes no tenían idea. Pero luego Eric Chen y su equipo en Symantec anunciaron los detalles de Stuxnet al mundo, en una publicación de blog. Luego, Natanz cerró. Se asumió que las autoridades iraníes entendieron el problema en el que estaban y querían resolverlo. Luego de eso, 2 científicos nucleares iraníes fueron blancos de agresores en motocicletas, quienes pusieron una bomba adhesiva en uno de sus autos. Uno murió y el otro fue gravemente herido. Parece que quien estaba detrás de Stuxnet pasó al plan B. Poco después, el presidente iraní admitió que el virus causó el cierre en Natanz. Culpó a Israel, pero no pudo respaldarlo con evidencia. El asesinato causó calosfríos en la comunidad de ciberseguridad. ¿Te puso un poco nervioso? Veíamos el retrovisor todo el tiempo, y si veía una motocicleta le ponía atención. Definitivamente no olvidamos que estábamos a la mitad de un enorme asunto geopolítico. Irán acusó a Israel y a Estados Unidos de ser las mentes maestras de Stuxnet. Fui a hablar con alguien que intentó evitar que la crisis escalara aún más. Es un lindo día. Sí, es cierto, lo es. Jamal Abdi es analista de política extranjera para el Consejo Nacional Iraní Americano y ha aconsejado a miembros del Congreso sobre las relaciones con Irán. Personas como yo, que intentamos obtener una solución diplomática, encontrar una forma de mejorar la situación, creemos que esta fue una acción extremadamente mala. ¿Cuál fue la recepción de Stuxnet en Irán? ¿Cómo se sintió la gente al respecto? Creo que los iraníes creyeron que Israel estuvo detrás de eso, y también estaba el hecho de que hay muchos otros esfuerzos de sabotaje con los que creyeron que Israel estuvo conectado. Israel fue, en muchos sentidos, la fuerza impulsora en contra del programa nuclear de Irán. Y tienes un gobierno intransigente como el de Ahmadinejad que esencialmente le echa combustible al fuego. La cuestión fue cómo retrasar eso tanto como fuera posible, porque sabemos que no podemos pararlo.
Pero no fue sino hasta 2 años después que el New York Times publicó una historia explosiva revelando que Estados Unidos estuvo detrás de Stuxnet. Oficiales anónimos le dijeron al periódico que Estados Unidos creó el virus con ayuda de Israel. Fue parte de una operación encubierta llamada Juegos Olímpicos. Los alegatos provocaron una tormenta política y una investigación federal se inició para encontrar la filtración. Pero en el 2015 la investigación se congeló por temor a lo que pudiera aparecer en la corte. Para mí todo se resume a la investigación de la filtración. No lanzas una investigación de una operación que no existe. Kim Setter cubre la historia de Stuxnet para Wired desde que el virus fue descubierto. ¿Estados Unidos creó Stuxnet? Creo que no hay duda de que Estados Unidos está detrás de todo esto. No es algo que tengamos que debatir. Stuxnet fue un arma de precisión. No destruiría nada que no coincidiera con una configuración específica y se pueden ver las huellas digitales de abogados por todo Stuxnet. Es la primera vez que escucho que las huellas digitales de abogados están por todo Stuxnet. Sí, puedes ver que mientras diseñaban esto, los abogados tenían restricciones muy altas para controlarlo. Le decían a los desarrolladores, esto solo puede afectar los sistemas que son blancos, escribe esto de esta manera. Tal vez protege a 2 países mayores que pudieron haberlo hecho. Sí. China y Rusia. No creo que les preocupe el tema legal. Exacto. Esta fue una de las razones por las que las personas estuvieron seguras de que fue Estados Unidos. Las pistas sugieren que Stuxnet fue una operación conjunta de Estados Unidos e Israel. Pero los oficiales del gobierno han llegado muy lejos para no reconocerlo. ¿Así que falta evidencia? Creo que no hay una clara y completa evidencia e incluso indicaciones completas de que haya sido un país o el otro. Hasta hoy el gobierno norteamericano no confirma ni niega su papel en Stuxnet. Los creadores de Stuxnet tal vez quieran seguir en las sombras, pero en el mundo otros gobiernos vieron la ciberarma que habían desatado. Cuando los investigadores de seguridad hallaron a Stuxnet y publicaron el descubrimiento del malware destructivo, sin saberlo llevaron una operación encubierta a un final prematuro. Para cuando descubrimos Stuxnet, se cree que ya había entregado su carga al menos una vez. Estoy seguro de que los atacantes habrían preferido no ser descubiertos, porque podrían haber continuado o haber hecho otras operaciones, pero al menos cumplió con su objetivo, al menos de acuerdo con los documentos que muestran que miles de centrífugas fueron destruidas poco antes del 2010. ¿Qué efecto tuvo eso en el enfrentamiento nuclear entre Irán, Israel y el oeste? Viendo hacia atrás, no hay duda de que retrasó el programa. ¿Fue un ataque exitoso en ese sentido? Depende de a qué te refieres con exitoso. Creo que Stuxnet jugó un papel en convencer a Israel de no atacar a Irán y le dio oportunidad a la diplomacia. Puede que Stuxnet haya retrasado el programa nuclear de Irán entre 6 meses y 2 años, comprándole tiempo a la diplomacia, pero no detuvo a Irán de ir tras la bomba. ¿Crees que fue efectivo? Fue un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Ciertamente retrasó el programa de Irán por varios meses, tal vez 1 año. Pero también, políticamente, convenció a Irán de que estaban bajo asedio. Creó un argumento, un caso de por qué Irán necesita tener capacidad para defenderse de armamento cibernético, al igual que para defender al país. Si Irán quiere desarrollar armas nucleares, pueden desarrollar armas nucleares. Esta no es una decisión técnica, es una decisión política. Y Stuxnet fue una respuesta técnica que tal vez retrasó el programa a nivel técnico, pero a nivel político ayudó a acelerar el programa. Así que creo que en ese sentido, si buscas prevenir que Irán desarrolle armas nucleares o convencerlos de no tomar ese camino, Stuxnet fracasó. Finalmente, luego de años de sanciones por parte de la ONU, Irán accedió a limitar su programa nuclear en el 2015 a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones. Pero al lanzar Stuxnet, Estados Unidos e Israel iniciaron una carrera de armas diferente. Este fue un acto de guerra sin que en realidad hubiera una guerra. Si le lanzas una bomba a alguien, él sabrá que fue atacado. Pero en el campo digital tal vez nunca sepas que estás bajo ataque. Estados Unidos abrió una puerta por la que todos van a pasar ahora. ¿En Irán vieron a Stuxnet como un acto de guerra? Sí, en Irán fue visto como un acto de guerra y se abrió una cuestión nueva. ¿Le declaró Estados Unidos la guerra a Irán? Pero es un área muy gris. Creo que aún ahora las personas intentan entender si esto constituye guerra o no, pero técnicamente sí lo fue, y creo que adentro de Irán fue percibido así. Y creo que abrió muchos ojos dentro de Irán sobre la importancia de adentrarse en este campo, de poder defenderse al igual que atacar. Así que tienes
la formación de un ciberejército dentro de Irán que fue inicialmente hecho para activistas dentro del país, pero luego de Stuxnet se volvió más formal, se ingresó mucho dinero en esto porque ahora no solo era una amenaza interna, sino una amenaza externa. ¿Provocó que Irán fuera más ofensivo? Provocó que todos fueran más ofensivos, no solo se trata de Irán. Hay otras personas por las cuales debemos preocuparnos. Todo eso junto ha creado una carrera armamentista con otros países. ¿Tú dirías que fue el amanecer de un nuevo capítulo en el ciberarmamento? La respuesta esperada es que muchos otros países están estableciendo ciberoperaciones ofensivas. No quieren quedarse atrás. Stuxnet inició la carrera para militarizar el ciberespacio. Y entre más conectado está el mundo, hay más objetivos para atacar. Países en todo el mundo compiten para desarrollar malware nuevo para la siguiente generación de armamento. ¿Crees que se convertirá en otra herramienta de la caja de herramientas de guerra? Por supuesto, para mí Stuxnet fue un momento trinitario y por ello me refiero a la primera explosión trinitaria de una detonación nuclear en Nuevo México. Demostramos una capacidad que puede tener impactos físicos devastadores por medios cibernéticos. Fue como la bomba. Una vez que salió el secreto, las personas la quieren conseguir para ellos. Reconocemos que no podemos devolver esto. Se giró la llave, se abrió la tapa y el contenido de la caja de Pandora está fuera y no se puede revertir. Stuxnet fue la primera ciberarma conocida. Preparó el terreno para una nueva guerra que se librará en un campo de batalla digital.